Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio donde estás, no es el final. Hoy es martes. Continuando con la programación para este día, pues contamos con los pastores Echeverría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Señor, estamos muy bien y mejorando. Mejor que ayer. Mucho mejor que ayer. Pero gracias al Señor por la bienvenida, por las personas que nos escuchan, por los comentarios que ponen, recordando siempre que vamos en un camino juntos, porque donde estamos no es el final. No es el final. Le damos gracias, ¿verdad?, al Señor por este día, por sus vidas, y es un hermoso día hoy. Bueno, yo creo que mientras abrimos los ojos, no importa que esté nublado, que esté soleado, porque cuando vemos el día soleado decimos, ¡ay, qué día más lindo! Pero yo creo que los días, aún los días nublados y los días lluviosos son hermosos. Tienen su belleza. Depende cómo miremos y cómo nos sintamos. Hoy el tema es por qué lloramos, siguiendo, ¿verdad?, la secuencia del tema anterior, que es necesario llorar. Entonces, ¿por qué lloramos? Lloramos por tantas razones. Aquí tenemos unos tips hoy, ¿verdad?, que vamos a leerle, y es muy interesante saber todo esto de las lágrimas y el llanto. Entonces hay muchas motivaciones, ¿verdad? Lloramos por dolor, por sufrimiento, por pérdida. Muchas veces, como dije en el programa anterior. Por alegría también hay gente que llora. Lloramos por alegría. Lloramos para manipular a veces a las personas. Cuando queremos conseguir algo de esa persona, lloramos. Lloramos a veces para que nos perdonen, para que tengan misericordia de nosotros. Lloramos por un golpe. Exactamente, por miedo, ¿verdad?, a que ocurra algo, o cuando nos vemos frente al peligro. Y es muy importante ver cuál es la motivación del llanto y no usar el llanto como un arma, ¿verdad?, para manipular, para manejar, ¿verdad?, las emociones de las demás personas. Si lloro, sé que voy a manejar las emociones de X persona, ¿para qué? Para conseguir mi objetivo, lo que yo quiero. Entonces tenemos que analizarnos. El Señor nos dejó este desahogo, ¿verdad?, que es una maravilla, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es necesario llorar, y todos los beneficios que dijimos. Si no vio el programa anterior, mírelo, porque es muy importante seguir la secuencia de lo que vamos a seguir hablando, y ya tocando pues un poco más la parte espiritual. No sé qué tipos ya que estamos hablando de llorar, hay diferentes tipos de lágrimas, ¿no? O sea, ¿qué contiene las lágrimas? ¿Me puedes decir algo acerca de las lágrimas? Aquí vamos a hablar de las lágrimas emocionales, dice. Las lágrimas, porque claro, es que las lágrimas tocan nuestras emociones, sean buenas, sean malas. También podemos usar las lágrimas. Una persona haciéndole maldad a otra puede llorar de la rabia, de la ira, y un momento puede matar hasta a la persona. Decirle, o sea que también hay personas que lloran de odio, de resentimiento, de frustración. Entonces ahí el asunto se genera otro tipo de hormonas en el cuerpo. Bueno, las lágrimas emocionales contienen hormonas basadas en proteínas que ayudan a eliminar los efectos químicos adversos de la emoción que ha generado las lágrimas. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos van produciendo menos lágrimas, convirtiéndose en la causa más común de ojos secos crónicos. Esas lágrimas emocionales pueden aumentar el cortisol. Sí, pero si usted tiene rabia, es una sustancia que es nociva y dañina para el cuerpo y para su salud. Digo, cuando se excede, porque siempre es necesario que esté en el cuerpo, pero cuando se excede de nivel, usted se descontrola emocionalmente. Exactamente. Wow. ¿Y qué se libera cuando no llora? Las lágrimas mantienen el ojo húmedo y eliminan residuos y cuerpos extraños, protegiendo los ojos de las infecciones. Mire usted todos los beneficios. Se producen principalmente mediante las glándulas lagrimales,
junto con una secreción basal permanente que aumenta ante las agresiones externas. Wow, qué tremendo. Nuestro Padre es maravilloso. La manera en que hizo nuestro precioso cuerpo, que a veces como que no lo apreciamos, lo criticamos, pero nuestro cuerpo fue hecho tan maravillosamente perfecto para que funcionara correctamente. Fíjate, de esta que viene ahora, las lágrimas emocionales, lo que contienen cierto tipo de hormonas, como la leucina encefalina, la cual es un calmante natural que produce el cuerpo. Calmante natural. Usted sabe que la ciencia han tratado de copiar todo lo que el cuerpo produce, hacerlo sintético. Descubrieron la fórmula de la leucina, dice que sale tan cara que es imposible fabricarla. Pero ahí usted la tiene en el cuerpo y de gratis. Sí. Así que cuando tenga ganas de llorar, llore mucho. Cuando tenga dolor, llore, porque eso tiene ese calmante natural que le va a quitar el dolor. Qué tremendo, ¿verdad? Es como un analgésico, sí, diríamos. Un analgésico, claro que y sí. A veces la gente se retiene y no voy a llorar porque yo soy fuerte. No, llore y use ese beneficio que el Señor le ha dado, esa arma de defensa, ¿verdad? Para relajar su sistema nervioso, sus músculos, que se estresa cuando hay dolor y sufrimiento. ¿Sabes tú que los ojos lloran de acuerdo a la alegría o a la tristeza? Hay un ojo que llora por la tristeza y otro que llora por la alegría. ¿Sabes cuál es? Bueno, vamos a explicarle eso. Muy interesante. ¿Cuál es el ojo que llora por la tristeza? Dice, si lloras y la primera lágrima sale por el ojo derecho, es felicidad. Si es por el izquierdo, es dolor y tristeza. Entonces tratemos de llorar, empezar por el lado derecho. Está diciendo, sé feliz, deja las tristezas, deja la ira, deja la tristeza, para que llores por el lado derecho, te llenes de felicidad. Tremendo, ¿verdad? Y llorar espiritualmente, ¿tiene algún significado? Claro que sí, dice. Llorar ayuda a expresar, ¿verdad? Espiritualmente ayuda a expresar sentimientos de tristeza o pena, pero también a arrancar otros como la ira, o sea, para liberarnos, ¿verdad? De la ira, del dolor, de la rabia y todo ese tipo de sentimientos a veces que están ahí de impotencia, ¿verdad? El llanto nos ayuda a liberarnos de sentimientos negativos y a descargar ese estrés que a veces nos paraliza, nos detiene, nos pone tenso, nos pone de mal humor. Entonces, mire, espiritualmente, qué bonito es, como siempre lo digo, ir a la presencia del Señor cuando nos sentimos cargados, ¿verdad? Como dijo Yeshua, Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Vaya a la presencia del Señor y llore, dile, Padre, me siento así, y llore para que usted vea la paz que va a venir a su vida. De hecho, la Biblia menciona a uno que se decía el profeta llorón. A Jeremías. Jeremías, que lloraba, pero un hombre muy emocional, lloraba muy por sensible. Todo. Y llorar por todo también tiene su connotación. Entonces, dice, existen varias hipótesis que intentan explicar el porqué de la predisposición a llorar ante eventos que nos producen dolor psicológico, pero lo más conocido es la que propone que es un mecanismo codificado genéticamente, gracias al cual podemos llamar la atención de los demás, pedir ayuda de manera táctica cuando hay necesidades. Hasta para pedir ayuda, hay personas que de repente están siendo amenazadas y no pueden hablar, ¿verdad? Y dependiendo de la expresión y del llanto, nos damos cuenta que esa persona está pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Yo recuerdo de niño que tenía un hermano y después al final salió que era muy inteligente, pero cuando se sentaba a estudiar empezaba a llorar porque no entendía. Lo que estaba era clamando, pidiendo que alguien le ayudara por las lágrimas. Exactamente. Entonces uno se acercaba y le decía, ¿qué pasó? No, es que no entiendo eso. Mira, esto así. Ay, se ponía contento. Entonces, mire lo que es el lenguaje. Las lágrimas también tienen un lenguaje, ¿verdad? Tienen un lenguaje y es hermoso, ¿verdad? Saber entender ese lenguaje, sobre todo de las personas que nos rodean. Poner un poco más de atención, y entonces a veces somos indiferentes, ¿verdad? Muchas veces las personas se endurecen y se vuelven indiferentes. No, esta mujer llora por todo. Ay, no, qué insensibilidad, qué sensibilidad.
siempre qué emocional, siempre está de baja emocionalmente, esto y el otro. Entonces, pero antes de juzgar, ¿verdad? A la persona, el por qué está llorando, tratemos de ir un poquito más allá, ¿verdad? Indagar el por qué está llorando y a lo mejor necesita ayuda, necesita comprensión y no que señalemos a la persona y no lo veamos como causa de debilidad, porque a veces las personas creen que el que llora es como que es débil. Es una de las cosas que hablamos sobre el hombre, ¿verdad? Que al hombre le cuesta llorar, que al hombre le avergüenza llorar, porque el hombre siente que si llora, debilidad. Eso es debilidad y eso no es así. Entonces, pues los hombres que nos escuchan, no piensen de esa manera y dése de cuenta para qué el Señor puso ese desahogo en nuestras vidas. Y llore, usted es tan humano como las mujeres, ya explicamos lo de la testosterona, pero no que tenga lo que usted tiene que soltar en un momento. Y hablando de lloro, ¿tú sabes cuál es el versículo más corto de la Biblia? Bueno, cuando el Mesías lloró frente a la tumba de Lázaro. Juan 11, sencillamente usted puede buscarlo en Juan 11, 35, creo, o 37. Y Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, pero que mucho dice que el Hijo del Hombre tenía sus emociones también y lloró porque fue afectado emocionalmente. Cuando vio a esta mujer llorando, él también le dio con llorar. Y somos así, a veces vemos a alguien llorando también y a mí a veces yo no lo expreso exteriormente porque me empiezo a hacer mueca porque ya estoy a punto de derramar lágrimas cuando veo a alguien afectado por las lágrimas. Pero bueno, vamos a seguir adelante, no vamos a ponernos a llorar ahora, no es el momento. ¿Sí? Hay muchos casos en la palabra del Señor de hombres que fueron y personas que fueron afectados y lloraron, fueron afectados. Y hay un caso muy famoso que yo creo que todo el mundo lo conoce y está en Primera de Samuel capítulo 1 versículos del 8 al 21. Lo voy a leer rápidamente. Elcaná, su esposo, le dijo a Ana, la profeta: ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Me tienes a mí, yo soy tu esposo. Deberías pensar que yo soy mejor que 10 hijos. Ella no tenía un hijo y en Israel en ese tiempo una mujer que no tenía hijos la consideraban que no servía para nada. La despreciaban, la burlaban, la humillaban públicamente las otras mujeres. ¿Sí? Y entonces eso era para ella una afrenta. Y dice, después de comer, después de que el esposo habló, le dice, Ana se levantó calladamente y se fueron al templo, al santuario. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla cerca de la puerta del santuario del Señor. Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba al Señor. Le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo, no beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Ana oró al Señor durante largo rato. Elí observaba los labios de Ana mientras ella oraba. Ella oraba de corazón. Aunque sus labios se movían, no pronunciaba las palabras en voz alta. Así que Elí pensó que Ana estaba borracha y le dijo, has tomado demasiado, es hora ya de guardar el vino. Y Ana le contestó, Señor, no he tomado vino ni cerveza, estoy muy afligida y le estaba contando mis problemas al Señor. No piense que soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste con tantos problemas. Con mucha amargura y mucha tristeza en su corazón. Entonces lo que hablábamos hace un momento, que tenemos que ser muy sensibles a darnos cuenta por qué la persona está ayudando. Mire cómo la juzgó de una manera negativa. Sí, sí. O sea, no tuvo el discernimiento de saber que esa mujer estaba afligida, que tenía un dolor muy profundo en su alma, ¿verdad? Porque la otra mujer que tenía el esposo, pues tenía hijos y la humillaba y se burlaba de ella, aunque él la amaba era a ella. Pero eso para ella no era suficiente. Entonces va a haber situaciones en nuestra vida en que tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Con el Señor, con respecto a lo que sentimos, a lo que ha sido nuestra vida, y tenemos que ir a la presencia de Él y descargar como Ana, si hay amargura, si hay tristeza, lo que sea, pero tenemos que ir a la presencia de Él. Creo que es el mejor lugar para ir a su presencia y descargar eso que, ¿verdad?, que está consumiendo nuestra alma. Fíjate, y la respuesta a la oración de Ana fue: el Señor le dio un hijo, el profeta Samuel. Y cuando el muchacho ya tenía como 10 o 12 años, lo llevó al templo, lo entregó en el templo, lo dejó en el templo, y ahí fue que viene el llamado de Samuel, ¿verdad?
que el Señor le llama, Samuel, Profeta. Samuel. Y la tercera vez ya el sacerdote le dijo, mira, cuando él te habla otra vez, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Y este Elí que juzgó a Ana, la profeta, tenía 2 hijos que fueron bastante malitos. Ya, el Señor los mató a los 2. Y el mismo Elí también se cayó de la silla de espalda y se ennuncó y también murió. Ya, bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas. Pero a través de este profeta Samuel, el Señor comenzó a hacer, él era como el presidente de la tierra de Israel en ese tiempo. Él juzgaba, iba a la puerta. Era el juez. Era el juez. Le traían los asuntos y él oraba y determinaba y todo iba muy bien. Hasta que el pueblo se rebeló, no quiso más. Y querían que ya no querían ser guiados espiritualmente, sino querían una autoridad del hombre. Bueno, ya no nos vamos a meter en ese. Sí, bueno, tenemos otro caso, el de Ezequías. Ahí Ezequías dice, regresa y dile a Ezequías, porque Ezequías estaba llorando, ¿verdad? Porque ya el profeta le había dicho que iba a morir. Sí, pues tenía una enfermedad, parece que en las piernas, en las rodillas. Que arreglara su casa porque ya se iba, ¿verdad? Y Ezequías empieza a llorar y dice, Señor, lo que he hecho por ti, tú sabes. Te he sido fiel. Que te he sido fiel y está válido. Que él le dijera, y uno dice, pero qué atrevido. A veces nos queremos muy espirituales, pero uno sabe lo que ha trabajado, lo que ha hecho por el Señor y por qué no se lo vamos a decir a nuestro Padre, si es lo que siento en ese momento. Pero lo que estaba yendo él tenía razón. Fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Hombre honesto, justo, derribó altares, hizo todo correctamente hasta el final de sus días, que se puso a enseñarle las cosas a los enemigos. Pues él no se quería morir y él empezó a llorar, a reclamarle al Señor, mira que he sido fiel, que he hecho el otro, y llorar a la presencia, el rey llorando amargamente delante del Señor, como que ¿por qué me llevas ahora, verdad? Si yo todavía quiero vivir. Entonces regresa, el Señor manda al profeta. Al profeta Isaías, sí, exacto, fue Isaías. Dice, regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, para que vean que el Señor ve nuestras lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor. Sabes que hay un versículo dice que todas nuestras lágrimas que derramamos, dice que él las recoge y las guarda en su redoma. Exactamente. En su envase. Exactamente. Y pues claro, el Señor le concedió a Ezequías 15 años más de vida. Y Ezequías como que dudaba, decía, pero yo quiero una señal, pues ahí está la famosa señal de la sombra que se atrasó, ¿verdad? Pero en esos 15 años le nació un hijo a Ezequías llamado Manasés, que fue el peor rey que tuvo el pueblo de Israel. El peor. O sea, pero bueno, cuando el Señor le habló a Ezequías, Ezequías, no, está bueno, pero como yo no voy a estar aquí para ver las cosas que van a pasar, fue como que no le interesó. Dijo, no, está bien, después que me des 15 años más. Bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a dejar ahí esa parte, vamos a seguir adelante. Tenemos en Job 16:20, cuando los amigos de Job se iban a burlar de él, qué es lo que pasaba con él. La versión Palabra de Dios para Todos dice, mis amigos se burlan de mí y mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. A veces hay burla, ¿verdad? También. Pero Job estaba en el plan, en el propósito del Señor. Exactamente. Y los religiosos fueron a atacar a Job. Es que tú faltaste, es que tú pecaste, es que tú hiciste algo, examínate. Empezaron a atacarlo por todos lados, ¿verdad? Y no entendían. Si hubieran pedido al Señor el entendimiento de lo que estaba pasando, tal vez el Señor le hubiera dicho, ¿verdad? Pero era que el enemigo había pedido a Job para probarlo, porque el Señor vivía orgulloso de Job. Decía, no has visto a mi siervo Job, pues no hay ninguno como él en la tierra. Déjame que lo toque para que tú veas cómo te maldice. Bueno, los zapatos de Job no me sirven a mí. Por todo lo que pasó, ¿qué fue lo primero que le pasó? Perdió sus hijos, su hacienda y todo, se quedó pobre y después le vino hasta una llaga en su cuerpo maligna. No, llora cualquiera. Y lloró con amargura porque aparte de que lo que estaba pasando, los amigos venían a burlarse de él. Eso le produce dolor en el corazón a cualquiera.
Tú esperas de un amigo que venga y te dé consuelo, te conforte, te abrace y te dé aliento, pero que vengan a burlarse de ti. Y a juzgarlo. A juzgarlo, se convirtieron en jueces, exactamente. Y a veces nos convertimos en jueces cuando vemos a una persona pasando por ciertas condiciones. Seguramente viene la mente maliciosa de decir, bueno, está pasando esto, quién sabe qué puerta abrió, qué fue lo que hizo, y ahora está pagando las consecuencias, bueno, que agaje, que viva. Ahora que, ay madre, los términos que usamos, ¿verdad? Ahora que bueno, que pase su propósito y no tenemos misericordia ni empatía contra el que está sufriendo, sino que nos volvemos fariseos acusando y señalando. Legalista, ¿verdad? Exactamente. Por lo que vemos, no metemos en la fase espiritual a ver qué es lo que hay detrás. Yo creo que desde hoy vamos a empezar a observar más el por qué la gente llora. En Génesis 43:30 hay un caso muy significativo del famoso José y uno de los hijos de Jacob, que usted sabe que fue vendido como esclavo, que lo metieron preso, que después conforme el Señor le había hecho una revelación, llegó a ser el primer ministro de Egipto, cuando la hambruna. Los hermanos, pues, como la hambre se extendió tanto, ellos sencillamente el papá los mandó que fueran a Egipto a buscar comida. Yo no les voy a contar la historia del trigo, no sé, ustedes búsquenlo ustedes. Pero cuando ellos llegan allá y José vio a sus hermanos, ¿verdad? Dice que él, al ver a su hermano José, ahí estaba Benjamín, el menor, que era bien, él lo quería mucho, dice, sintió ganas de llorar, entonces se fue rápidamente, se metió en su cuarto y allí se puso a llorar. Hay otra versión que decía, allí gritaba, encerrado. Sí, el llanto, pero a gritos, ¿no? A gritos lloraba fuertemente por su hermano. Hasta porque a veces hay un llanto silencioso, pero a veces hay un llanto que es a gritos. Que brota del ser profundo, ¿verdad? El profundo, de lo más profundo. Bueno, pues ahí estaba José llorando. Tuvo un segundo encuentro, porque cuando todo se arregló, que él se identificó con ellos, ahí no le voy a contar toda la historia porque nos toma tiempo. Pero cuando él se identificó, yo soy su hermano José, ahí se abrazó con todos sus hermanos. Eso fue un lloro allí. Él mandó a salir a todos los que trabajaban con los que estaban a su cargo, salgan todos de aquí. Y le dijo a los hermanos, y los hermanos estaban asustados. Ahora sí que Dios nos metimos. Soy José, vuestro hermano. Y ahí fue el lloriqueo, de verdad. Todo el mundo empezó a llorar, muchos lloraban. Primero estaban asustados. Tal vez siguieron asustados cuando dijeron, ahora este José se va a desquitar de nosotros y estamos acabados, ¿verdad? Pero no, los abrazó y le pregunta, ¿vuestro padre vive? Nuestro padre vive, sí, tráigalos, venga, tráigalos para acá, para Egipto. Diferentes llantos. Pero mira el llanto de José, fue un llanto de perdón, ¿verdad? Oh, sí. Por todo el dolor que había guardado. Y de alegría. Tanto tiempo. De lo que sus hermanos le habían hecho, ¿verdad? Porque él también le hizo una jugada a sus hermanos allí, porque después de toda la carrera que le hicieron, había un dolor en su corazón por lo que le habían hecho sus hermanos, pero había sido procesado duramente. También le dio alegría de ver que estaban vivos, porque había hambre en la tierra, de ver que estaban vivos, aunque ahí no estaba su hermano, ¿verdad? Entonces fue una mezcla de muchas cosas, y que quizás fue un llanto que él retuvo y aguantó por mucho tiempo. Y al ver a sus hermanos, por eso que se tuvo que retirar y gritar a llanto tendido. Y ahí salió, si había resentimiento, ahí salió el dolor, ahí salió todo lo que José había sufrido, había aguantado por tantos años. Y ahí él fue libre, ¿verdad? Fue libre. Para poder ayudar a su familia, a su padre, a sus hermanos, y fue como si no hubiera pasado nada, y fue de bendición para todo ese pueblo de Israel en ese tiempo de hambre. Yo creo que él entendió en ese momento por qué el Señor lo había puesto en Egipto como primer ministro, porque el Señor le había revelado el sueño de la paca gorda, de la paca flaca. Ahí lo entendió claramente y se dio cuenta que él era la herramienta, el instrumento que el Señor estaba usando para bendecir no solo a Egipto, sino a todo su familia. Tremendo. Bueno, vamos a seguir adelante. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 10 al 12. Y aquí tenemos a Eliseo hablando. Vamos a ver. Entonces Eliseo le dijo a Jezael, anda y dile a Ben-Hadad,
que se va a recuperar, pero la verdad es que el Señor me dijo que de todos modos va a morir. Eliseo miró fijamente a Hazael hasta que le dio vergüenza a Hazael. El hombre de Dios comenzó a llorar. Hazael le preguntó, Señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó, lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas, matarás a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés y abrirá los vientres de las mujeres embarazadas. Qué duro. Todo lo que el profeta vio. Oye, eso está tremendo. El Señor le reveló, porque él tenía conocimiento, ciencia y sabiduría, y Dios pudo ver lo que iba a pasar. Y ahora cualquiera, al ver esa angustia. ¡Wow! Eso sí fue un llanto de un dolor profundo. Eso como si le atravesaran el corazón a uno, ¿verdad? Al ver que abren los vientres de las madres, sacan los bebés, los tiran contra el piso. Bueno, vamos a seguir adelante, no me gusta eso. Aunque está ahí. Nehemías 1:4. Nehemías pues fue uno de los profetas del exilio, cuando fueron llevados esclavos a Babilonia, y Nehemías había hallado gracia ante el rey, ¿verdad? Y el rey lo miraba porque Nehemías siempre entraba con un rostro alegre, pero ese día estaba triste. Y el rey le pregunta entonces, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando? Vamos a ver qué dice en Nehemías 1:4. Palabra de Dios para todos, es la Biblia. Cuando escuché esto, me senté a llorar, lleno de dolor, me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré a Dios del cielo. ¿Y cuál fue la noticia por la que él estaba triste? Sencillamente, ¿por qué? Porque la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Las murallas estaban en el piso. Porque, bueno, es un desastre. Y cualquiera, cuando ve que su ciudad está destruida así, pues eso duele, ¿verdad? Y se puso a llorar. Por 3 días estuvo llorando hasta después. Cuando se presentó ante el rey, y el rey le dijo, ¿por qué lloras, Nehemías? ¿Qué te pasa? Y le contó. Entonces el rey le dijo, ¿y qué pides? Pues yo quiero, se me da la gracia de yo ir allá. Mira, y el rey le concedió no solo eso, le dio dones, le dio cartas, le dio dinero para materiales. Y allá le encontró posición, pero con todo eso el rey también lo protegió de todo lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. O sea, eso sirvió para que fueran restauradas las murallas de Jerusalén. De la ciudad, ¿verdad? Hay un librito que explica eso caro que se llama Pásame otro ladrillo. Si usted no lo ha leído, les recomiendo que lo lea porque ahí está. Sí, es bonito, fueron llantos que expresaron y que movieron el mundo espiritual, movieron a las personas que tenían que mover, como en este caso el rey. Bueno, tenemos la historia de un hombre muy famoso, conocido, Saulo de Tarso, que fue cambiado a Pablo, ¿verdad? Cuando su encuentro que tuvo con el Señor, ¿verdad? Y en Hechos 20:19 habla algo, Pablo está hablando, dice. En palabra de Dios para todos. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Wow. O sea, Pablo, hasta en una canasta lo bajaron en una ocasión. Lo persiguieron, lo apedrearon, lo dieron por muerto en naufragio, todas esas cosas, y se mantuvo firme hasta el final, pero tú lloró porque estuvo hasta preso. Sí, porque a veces cuando él empieza su ministerio, los otros discípulos, ¿verdad? En cierta forma querían como atacaron, sí, pero de una manera él está soltando allí, llorando quizás a veces cuando a uno lo acusan, ¿verdad? Que usted ha hecho y de repente no siente como el respaldo, ¿verdad? Ahí Pablo dice, he trabajado al Señor con humildad, se está diciendo. Cogiendo el riesgo de caer de atentado, o sea, todo lo que ha hecho. Y que, o sea, todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Todo lo que estoy haciendo, y más sin embargo, a veces no había cierta aceptación, ¿verdad? De sus demás compañeros ministeriales, en este caso los discípulos del Señor, porque él fue el que entró después, pero bueno. Ese ya se ha hecho a ver la historia. Hubo un muchacho joven que se hizo discípulo de Pablo, el famoso Timoteo. Y hasta una canción le hizo Richie Ray y Bobby Cruz sobre Timoteo. ¿Okay? Timoteo, el fiel discípulo del Señor, un jovencito. Y al apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo porque añoraba verlo y abrazarlo. Y ahí está en 2 de Timoteo 1:4, como que dice Reina Valera del 60. Entonces dice, deseando verte, al acordarme
de tus lágrimas para llenarme de gozo. Es que Timoteo, siendo un joven, cuando Pablo se tuvo que separar de él, empezó a llorar. Tal vez se abrazado de él y no encontraba cómo soltarlo, cuando se iba abrazándolo, llorando, y se Pablo. Y cuando me acuerdo de esas lágrimas que dejabaste, me lleno de gozo y quiero verte para llenarme de gozo contigo. Mire eso tan bonito, ¿verdad? Esa expresión de Timoteo y cómo eso quedó en el recuerdo del apóstol Pablo, de ver la sinceridad del amor, ¿verdad? Grabado ahí de este muchacho, de saber que alguien nos ama al punto de llorar cuando nos vamos, cuando tenemos que ser separados, ¿verdad? Es como cuando uno sale de su país. Cuando yo salí, yo sé que hubo muchas lágrimas. Entonces, eso es un sentimiento que uno no olvida. La familia, cuando usted se aleja, cuando hay una separación, ¿verdad? Que no necesariamente es de muerte. Alejamiento. Exacto, vienen esas lágrimas, pero es bonito después que uno pueda recordar y no con tristeza decir, wow, cuánto me aman. Todo eso es bonito. En este caso lo recordaba con gozo Pablo, al ver la sinceridad y el amor de Timoteo hacia él, fíjate, su maestro. En los tiempos pasados, cuando tú salías de tu país o de tu casa, y tenías que esperar que la carta fuera por barco, y tardaba 3 o 4 meses en llegar y que te contestaran para saber cómo estaba tu familia. Tal vez en ese tiempo ya tú te habías muerto y ya no sabías, nadie sabía más de ti. Ahora no, ahora gracias al Señor, pues por la tecnología nos podemos comunicar diariamente y verlo, ¿verdad? Bueno. De repente me quiso salir la lágrima por el ojo izquierdo porque me acordé cuando salí de mi país, porque había tristeza de ambos lados. Sabía que estaba obedeciendo al Señor, pero había una tristeza por la separación. Pues en Apocalipsis 5:4, para terminarse, y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo. O sea, el librito que estaba en las manos de allá en el cielo. Y Juan ve eso y nadie fue hallado digno, pero dice que de momento dijeron, no llores, porque el cordero de la tribu de David fue hallado digno para abrir el rollo. Y ahí, pero él estaba llorando, dice, amargamente, porque no se había encontrado a nadie de abrir ese libro. Bueno, en Apocalipsis, esto no sé exactamente el texto, donde el Señor dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Significa que nuestras lágrimas, después que sean sinceras, ¿verdad? Que después que sean sinceras y tengan la motivación correcta, jamás el Padre va a ignorar nuestras lágrimas. Porque hay muchos textos, si usted busca, donde dice que el Señor vio nuestras lágrimas. Yo recuerdo que una vez el Señor vio nuestro sufrimiento. Una vez una profeta allá en San Juan, que yo había visitado, me habló el Señor por ella y me dice, porque tú lloras en silencio, pero yo veo tus lágrimas. Exacto. Pero si yo lloro en silencio, no tenía lágrimas, pero el Señor las veía en el mundo espiritual. Entonces recuerde que el amor del Padre por sus hijos es tan grande que aun cuando usted llora en silencio, aun cuando nadie lo ve, ¿verdad? Ya sea por el dolor, por la pena que haya en su vida, hay uno que sí lo está viendo. Y hay uno que sí le está dando. Quizás muchas veces usted llora y las personas que están a su alrededor no le dan valor a sus lágrimas, ¿verdad? Pero hay uno que sí valora cada lágrima que sale de sus ojos por la situación por la que usted esté pasando. Y recuerde, si tiene que llorar, principalmente que sea en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que dice que enjugará toda lágrima. Toda lágrima. O sea, que Él consolará, el que nos da consuelo, el que nos da paz en medio de las circunstancias en las que tenemos que llorar. Entonces, usted sabe, llore cuando tenga que llorar, pero no llore por cualquier cosa. Cuando tenga una pena en su alma, llore. Descargue delante del Señor, porque eso es, yo creo que llamaríamos un don que nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sea saludable. Entonces será hasta la próxima. Hasta la próxima. El Señor les bendiga grande y abundantemente.